Pues buenos días a todos nuevamente y bienvenidos a todos. Los hermanos que estén también a través de redes sociales, sean bienvenidos, les mandamos un saludo. ¿Y cuántos esperan que el Señor nos hable hoy? Porque Él sigue hablando a nuestros corazones y su palabra es viva y eficaz. Entonces, siempre dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable. Y he tenido, les comenté, una pequeña serie sobre nuestra relación con Dios. La primera fue nuestra fidelidad a Dios y a su palabra. La segunda fue la obediencia a Dios. ¿Cuántos son obedientes a Dios? Y vimos las bendiciones de la obediencia, pero también las consecuencias de la desobediencia. Y hoy quiero dar la segunda parte sobre la obediencia a Dios, porque vimos la instrucción de obedecerle y las bendiciones que Dios tiene para aquellos que disponemos nuestro corazón para obedecerlo. Pero también vimos el ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Qué hizo? Desobedeció al Señor y fue desechado y tuvo un final trágico, siendo del pueblo de Dios. Pero la Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que fueron obedientes al Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué verá el Señor hoy en día? Por ahí andamos, ¿no? Era mucha en la tierra. Estamos hablando de los descendientes de Adán. O sea, aquel que tuvo relación con Dios personal por un tiempo no determinado, la Biblia no dice cuánto tiempo, sin pecado. Después Dios restableció la relación con ellos a través de un sacrificio de unos animalitos, los cubrió, y a pesar de tener a un hombre y una mujer que conocían a Dios y transmitieron a sus hijos el conocimiento de Dios, ¿qué pasó con todas esas generaciones? Le dieron la espalda a Dios. Y es una tendencia del ser humano. En lugar de acercarse a Dios, ¿qué es lo que nos conviene? De ser fieles a Dios, obedientes a Dios, tendemos a alejarnos de Dios y a hacer lo que bien nos parezca. Hoy muchos creen como ellos quieren creer, no como dice la palabra de Dios. Hoy muchos hacen cosas que piensan que agradan a Dios, pero no agradan a Dios. Pablo, cuando perseguía a la iglesia, pensaba que agradaba a Dios, ¿sí o no? Pero no agradaba a Dios, hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Espero que tú hayas tenido un encuentro con el Señor. Y entonces vio Dios. Dios sigue viendo también. Nos está viendo hoy aquí y a todos, en todo el mundo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. ¿Somos creación de quién? De Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Y aquí no puedo entrar a fondo sobre esta palabra de arrepentimiento. Habla de un sentido de pesar de Dios por el comportamiento del hombre y lo que iba a suceder por la disciplina de Dios. ¿Cuántos saben que Dios disciplina? Si no, piensen nomás en el diluvio, o en Sodoma y Gomorra, y muchas otras. Porque eso dice la Biblia en Hebreos 11, que Dios, como padre al hijo que ama, lo disciplina. Pero, versículo 8, diga, pero esos peros son muy alentadores. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes qué encontramos tú y yo delante de Dios? Gracia, hermanos. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se atribuya algo en la salvación. Así que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Cuántos encontraron gracia delante de Dios? Un hombre, diga, un hombre. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La pregunta es, ¿estamos caminando con Dios o vamos adelante o vamos por acá a derecha o a izquierda? Él dijo, vengan y síganme. No, ustedes tienes mucha iniciativa y vas por allá. No, sigamos al Señor, hermanos. ¿Con quién caminó Noé? Con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Ay, qué malo es el Señor. ¿Será malo el Señor? De ninguna manera. Él es justo. Y a cada uno le dará el pago que merece. Gloria y honra a los que le glorifican y viven y caminan con Él y le sirven, pero a los que lo rechazan le dará su pago también. Aquí el Dios de amor es real, pero el Dios de santidad y de justicia es real. No podemos separar un atributo de Dios de los demás atributos de Dios, porque Él también es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente y es todo lo bueno que podamos imaginar. Así que he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos hace 2 semanas de Datán y Abiram? Y se me pasó a hablar de Coré, que era uno de los líderes en esa rebelión contra la autoridad que Dios había establecido. ¿Y qué pasó? Se los tragó la tierra. ¡Ay, Dios es malo! No. No, Dios no está de acuerdo con la rebeldía. No está de acuerdo, por eso nos dice, sujétense a todas las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Los hijos a los padres a las autoridades. Y hay
un montón de autoridades a nuestro alrededor. No, yo soy independiente, no tengo patrón. Sí tienes, todos tenemos a quien obedecer. Y le dice el Señor, versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. O sea, le dio las medidas. ¿Cuántos saben que Dios nos da las instrucciones con precisión? Que nosotros las tergiversemos o las manipulemos a nuestro favor. Hay veces que muchos manipulamos las escrituras para que digan lo que yo quiero que diga. Digan, no, la Biblia dice lo que Dios quiere decirnos. Por eso debemos estudiarla, escudriñarla y tener comunión con Dios para no desviarnos. Dios le dio las instrucciones perfectas. Le dice de cuántos codos. Un codo, la medida son 45 centímetros. Así que si tú traduces matemáticamente estas medidas, el arca tenía 135 metros de largo. Ahorita puede hacérsenos pequeña, pero no es un arca pequeña. Tenía 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto, con 3 cubiertas, piso bajo, medio y piso alto. Y le dice, y le pones una ventana, y es literal una ventana. Obviamente tenía el propósito de una ventana para que entrara la luz y el aire circulara dentro del arca. Si no, imagínate todo encerrado ahí con tantos animales y 8 personas, con todo lo que eso representa. Así que dice que Dios le dio las instrucciones, le dice, hazte esta arca, versículo 18 le dice, en el 17, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios ama a la familia, hermanos. Y anhelamos que no solo los esposos seamos salvos, ni solo el esposo, sino nuestros hijos, sus esposas o sus esposos, según sea el caso, los hijos de ellos y los hijos de sus hijos, y así de generación en generación. Así que es una gran bendición ser obedientes al Señor y hallar gracia delante del Señor. Es una gran bendición caminar con Dios. Léase obedecer a Dios. Porque caminar, pues dices, ay, pues, ¿cuántos kilómetros? No, está hablando de un estilo de vida de obediencia al Señor. Así que Dios iba a destruir todo ser vivo sobre la tierra. A veces lo leemos muy fácil, hermanos. Ya nos acostumbramos a todo esto. ¿Cuántos vacas crees que se ahogaron? Chivos, leones. Necesitamos a veces un poquito más de imaginación. ¿Cuántas águilas? ¿Cuántos cóndores? ¿Cuántos ruiseñores? ¿Cuántas palomas? ¿Cuántos cuervos? ¿Cuántos reptiles?
¿Cuántos seres humanos, hermanos? Y le dice, haces todo esto, y el versículo 22 diga, así quiero ser yo. Y lo hizo así Noé. ¿Cómo lo hizo? Como Dios le dijo. No dijo, ¿por qué no le ponemos en lugar de brea un impermeabilizante, Comex? Digo, a veces tenemos muchas ideas queriendo mejorar el plan de Dios. ¿Sabes qué? Por favor, ¿podemos mejorar algo de Dios? Él nos mejora a nosotros, hermanos. ¿No dice que nos hermosea el rostro? Ve al de al lado. El Señor nos hermosea el rostro. Entonces, ¿por qué a veces lo traemos como que chupaste un limón agrio? Yo entiendo que hay aflicciones, pero en medio de las aflicciones, ¿quién nos consuela y nos ayuda y está con nosotros? Señor. En Él confiamos y en Él esperamos y a veces lloramos y como decía Pablo, a veces estamos angustiados, estamos en apuros, mas no angustiados, como derribados, mas no destruidos, porque Él nos sostiene con su mano poderosa. Y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, ¿dónde están los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios y cómo Él quiere que vivamos, actuemos, nos relacionemos? Aquí tiene su voluntad para todos los ámbitos de nuestra vida. Porque a veces queremos, aquí sí métete, Señor, pero en esto no. Y tenemos un pequeño cuarto ahí en nuestro corazón reservado con cosas donde, Señor, ahí no te metas. Pues, si tú le dices que no se meta en algo, está rechazando al Señor. Hizo todo como Dios le mandó. Fíjate, la Biblia aquí en Génesis nos habla de dos varones que caminaron con Dios. Uno, un pariente de Noé, ¿cómo se llamaba? Enoc. Capítulo 5, versículo 22 de Génesis. Y dice que agradó a Dios y se lo llevó muy chavo, valga la expresión, muy joven, como de 300 años, porque vivían bastantes años. Tú ya sabes que Matusalén es el que más años vivió. Era Adán, Matusalén, más de 900 años. Y Noé, en este versículo 9 que leímos, también dice que caminó con Dios en medio de una generación maligna y perversa. Pablo en Filipenses, a los filipenses les dice que tú y yo debemos resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación, ¿cómo la menciona? Maligna y perversa. Eso fue hace casi 2000 años que lo veía Pablo. ¿Cómo verá el Señor esta generación? Cada vez más maligna y perversa. Pero el llamado a nosotros es que resplandecer. ¿Qué hacía Noé y sus hijos trabajando al hacer el arca? Verse diferentes. Resplandecían. La Escritura dice que duró ¿cuánto Noé construyendo el arca? 120 años. El Señor les dio 120 años de gracia todavía, porque Noé fue pregonero de justicia.
Y Dios todavía les dio la oportunidad para que se arrepintieran. Ahora, si ellos se hubieran arrepentido, ¿el Señor habría tenido misericordia? Diga, sí, porque el Señor es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero no quisieron. Se burlaban de Noé, de sus hijos y de su familia. 120 años. Así que Enoc representa el arrebatamiento de la iglesia, fíjate. Por eso necesitamos conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. Se lo llevó el Señor. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer el Señor con la iglesia? Se la va a llevar, hermanos. ¿Cómo iba Enoc? Vivo. Y cuando se lo llevó, le transformó el cuerpo. Él no murió. Y Noé representa el remanente fiel del pueblo de Israel que va a quedar en los tiempos de la tribulación. Pero ¿cuántos dicen, yo me voy con Cristo? Así que hizo como Dios le mandó. Génesis 7, seguimos ahí. Versículo 5. El Señor le da instrucciones de todos los animales que tiene que subir al arca. Dice, de todo animal, de los que son inmundos, una sola pareja. Hembra y macho. ¿Está claro eso? Ustedes saben lo que pasó ayer, ¿no? ¿Cuántos vieron algo? ¿No? La marcha LGTB y quién sabe cuántos más tiene ya. Fíjate, aún de los animales Dios dio instrucciones. Una vaca y un toro. Una gallina y un gallo. Y de los hombres, ¿quién subió? Hombre, varón y hembra. Noé y su esposa, Sem y su esposa, Cam y su esposa, Jafet y su esposa. Y de todos los animalitos que ya para ese tiempo Dios les había mostrado los que eran inmundos y los que no. En la ley lo aclaró más. Pero aquí le dice, de todo animal inmundo, una pareja. Y de los animales limpios, 7. ¿Y qué hizo Noé? Así lo hizo Noé. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Imagínate ver el desfile de toda esa cantidad de animales. ¿Era para llamar la atención, sí o no? ¿Qué quería Dios? Que vieran que algo estaba pasando extraordinario. 2 ratoncitos, 2 cucarachas, 2 moscas. Ay, habría moscas. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que lo que hay hoy, más bien no hay muchos animales que había antes. Pero corderitos, 7 parejas. Y así, y ahí van desfilando y entrando y acomodando. ¿Había trabajo que hacer, sí o no? ¿Qué le dijo el Señor? Espérate, no te voy a mandar ahí una lancha y te subes tú y todos los animales, yo los voy a traer. Y el Señor los trajo ciertamente, pero ¿quién trabajó para que él y su casa se salvasen, hermanos? ¿Quién debe trabajar? Tú, para que tú y tu casa se salven. Y dice, mira, después de 7 días de que ya esté todo acomodado, versículo 4, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches,
y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía? 600. Y por causa de las aguas entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Por qué lo enfatiza tanto el Señor? Porque habla de la familia, hermanos. Ahora, en Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que el único justo era Lot. No dice su esposa ni sus hijas. Dice que Lot era justo delante de Dios. Sin embargo, por él ser justo, ¿quién se salvó? Sus hijas, porque la esposa tenía el corazón allá. Y volteó a ver, le habían dicho, no voltees, córranle. ¿Será importante la obediencia? Y ella volteó y se convirtió en una piedra de sal. Murió literalmente por desobediente. Por eso ustedes deben entender por qué el mundo canta el hijo desobediente. Hay una canción que así se llama. Un expresidente de México le encantaba cantarla. Como si fuera un motivo de enorgullecerse. Ningún hijo desobediente es bien visto por Dios, ni por los papás, obviamente, aunque ahora los papás apapachan todo. En muchos casos, yo sé que ustedes no. De dos en dos entraron en el arca. Pero fíjate otro acontecimiento aparte de la lluvia, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿De dónde salía agua? De todos lados. De todos lados. De abajo y de arriba, cataratas. No sé si has ido a las cataratas del Niágara o a las de Iguazú en Sudamérica. Son de las más grandes e impresionantes. Pero cuando habla de cataratas, habla de un torrente de agua impresionante. Ningún ser humano se puede meter abajo de las cataratas del Niágara y decir, aquí aguanto el chorro. Te deshace. Imagínate, fue algo impresionante. La maldad de los hombres no fue por falta de amor de Dios, fue por la maldad de los hombres. Y así que entró Noé y su familia. Versículo 16, por si queda alguna duda. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como les había mandado Dios. ¿Quién es el que manda? Dios. No es el pastor, no es el papá, es un siervo de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús es la cabeza del varón. Y a veces nos gusta ser la cabeza, pero sin considerar a quien está por encima de nosotros. Se llama Jesucristo. ¿Y qué hizo Dios en ese punto? Jehová le cerró la puerta. ¿Qué hizo Dios? Cerró la puerta. La selló
para que nadie pudiera entrar más. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? 120 años. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos no quieren. Qué bueno que nosotros fuimos obedientes. Y cuando nos hablaron del Evangelio, ¿qué dijimos? Quiero ser salvo. Porque es lo más grande que puede tener cualquier ser humano, la vida eterna en Cristo Jesús. Así que ahí está, hermanos. ¿Ha habido gente obediente? Sí, pero no muchos. Luego, Génesis 12, hay otro hombre obediente. Dios llama a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, lo que era Mesopotamia, un lugar privilegiado en lo natural. Forma parte toda esa zona de la media luna fértil, que abarca Mesopotamia, los ríos Tigris, Éufrates, Israel hasta Egipto, hasta el río Nilo. Vivía en un lugar, podríamos decir, maravilloso en cuanto a prosperidad, agua, clima, etcétera. Un lugar donde se prosperaba financieramente porque era una ruta comercial. Tenían acceso al Golfo Pérsico y de ahí hacia Asia también y hacia la zona de Occidente. Así que Dios le dice a Abraham, ¿de quién era descendiente Abraham? De Sem. Por eso al pueblo de Israel que Dios formó a través de Abraham, ¿cómo se les llama? Semitas. Por eso a veces escuchamos el antisemitismo. 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Abraham era descendiente de Sem. Así que Sem se encargó junto con Noé, con Cam y Jafet, de transmitir el conocimiento de Dios, porque estaba empezando una nueva generación a la cual nosotros pertenecemos. Todos somos descendientes o de Sem, Cam y Jafet. No puedo entrar a decir para dónde se fueron cada quien. Allí en tu Biblia luego tiene mapas hacia dónde se fue cada quien. Pero Sem se quedó en esa zona principalmente. Y ahí estaba Abraham, viviendo cómodamente en Sem, en Ur de los Caldeos. Pero tenía algo que lo inquietaba en su corazón. ¿Qué era eso? No tenía hijos. Y el Señor viene, versículo 1, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Nosotros fuimos bendecidos por la descendencia de Abraham? No, nadie. Pues sepan que a través de esa descendencia vino Jesús, el Cristo. Y que a través de Él nosotros fuimos bendecidos, hermanos.
Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le llama? Familias, diga otra vez, familias. ¿Será importante la familia para el Señor? ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció al Señor, diga, obedeció al Señor. Se fue incluso sin saber a dónde iba. El Señor le dijo, yo te voy a mostrar, tú vete ya. Hebreos capítulo 11, versículo 8, que es el capítulo 11, habla de la fe. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Así que se necesita tener fe para obedecer al Señor. ¿Por qué mucha gente no obedece al Señor? Porque no tiene fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ay, eso es muy arriesgado, hermano. Si el Señor nos pide que hagamos algo, hágalo, aunque no lo entienda ahorita. Porque Él tiene un plan cuando da una instrucción, cuando hace un llamado. Él tiene el control de toda nuestra vida, hermanos. Nuestra vida está en el hueco de su mano. Así que podemos confiar. No, pues agárrale ahí para el noroccidente. Y llegó a Ur de los Caldeos. ¿A dónde? ¿Se acuerdan? A Harán. Y ahí murió su padre. Miren si Dios será misericordioso y dará oportunidades. ¿Se acuerdan de Nínive con el profeta Jonás? Todo el mundo conoce a Jonás porque se lo comió un gran pez. Y hay cantos. Pero, ¿sabes qué es lo más relevante? Primero fue desobediente Jonás, ¿sí o no? Pero Dios le dijo, no. Y cuando lo sacó del pez, porque ¿quién lo sacó del pez? Dios. Le mandó al pez que lo vomitara. Y le dice, vete a Nínive. Pero son unos malvados, son nuestros enemigos, se portan muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Que le dijo, ve. ¿Y qué pasó con la predicación de Jonás? La ciudad más grande de ese tiempo, malvada, terrible, se arrepintieron y Dios los perdonó. ¿Habrá esperanza para mucha gente? Sí, hermanos. La cosa es que obedezcamos nosotros también a nuestro llamado. Y tomó a Abraham, ¿a quién tomó? A su mujer, diga, a su mujer. Primero es tu mujer, hermano. ¿Quién se subió en el arca? Noé y su mujer, Sem y su mujer, y cada uno con su mujer. No tenían hijos todavía. Y también se llevó a Lot y se llevó a su papá. Pero allí en Harán murió su papá. Mira, el Señor fue muy claro en Mateo capítulo 7, la parte final del Sermón del Monte. Dice, no todo el que me dice Señor, versículo 21, miren, el que obedece al Señor demuestra que tiene una fe genuina. No digo que no nos equivoquemos a veces, pero que obedece al Señor, que es una persona con una fe genuina. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Qué significa eso?
el que obedece, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hace un señalamiento muy tremendo el Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Muchos pueden hacer cosas religiosas, pero sin la fe en el Señor. Todo aquel que cree en Jesús y en su obra redentora y confía en Él, es conocido por Él y por el Padre. El que tiene a Cristo tiene al Padre y al Espíritu Santo. El que no tiene a Cristo no tiene nada, diga nada, de Dios. Y luego continúa en el versículo 24. Cualquiera, dígale también tú, porque es para cualquiera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Está hablando de todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Como cuando dice: por nada estés afanoso, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. No te preocupes por qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde te vas a proteger ahora que ya está lloviendo. Porque Dios tiene cuidado de las aves que no siembran, no trabajan, no almacenan en graneros. ¿No tendrá cuidado de nosotros? ¿Cuántos dicen sí? Él hasta el día de hoy ha tenido cuidado de nosotros y lo seguirá teniendo. Así que el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Vinieron problemas? Sí. ¿Enfermedades? Sí. ¿Carencias? Sí. Muchas cosas vienen contra nuestras vidas. Ser cristiano no quiere decir ya no te va a pasar nada, todo se te va a arreglar. Eso no es cierto. Vendrán, dice el Señor, y darán con ímpetu. ¿Qué significa eso? Queriendo derribarte, queriendo que claudiques de tu fe. Vendrán tentaciones, vendrán tantas cosas que vienen del mundo, que nuestra carne también es un problema y el enemigo también obra en contra nuestra. Pero el que está fundado, que es obediente al Señor, será golpeado, pero no será destruido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él nos preservará. Y el día que diga, ya deja de padecer ahí, vámonos con el Señor, hermanos. Ahora, ¿fue obediente Noé? Ahora, ¿los hijos de Noé fueron obedientes a Noé? Sí. Ahora, ¿Abraham fue obediente? Sí. Pero Dios todavía no acababa con él. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. No puedo entrar en toda la historia, pero ustedes saben que tardó el Señor en darle a su hijo con Sara, porque la promesa era para él y Sara. Intermedio nació Ismael, ustedes conocen la historia. Sara y él quisieron ayudarle al Señor, pero por fin, ya de 100 años, Dios le da a su hijo. Y un día el Señor quería ver cómo estaba el corazón de Abraham. Dice
versículo 1, que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Él no nos tienta, Él no pone tentaciones. Así que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque yo escucho a veces, ay Señor, ¿por qué me pones esta tentación? No es de Dios. Él no tienta a nadie. El tentador es el enemigo. No, Él nos prueba como al oro en la hornaza y la plata. Y nos prueba para sacar las impurezas y dejarnos más relucientes. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Guau! Diga, ¡guau! ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal prueba del Señor? Dale un litro de cloro a tu hijo. Yo no lo haría. Yo sé que lo va a matar. Porque Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería ver ¿qué? El corazón de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el versículo 3. Y Abraham no discutió con Dios. No quiso razonar con... Hermanos, estamos para obedecerle y hacer lo que Él diga. No para decirle, Señor, está mejor esto. ¿Por qué no me llevo mejor unos 50 machos cabríos y ahí los sacrifico? No, dice que Abraham se levantó muy de mañana, diga muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y les dijo a los siervos, espérense aquí, yo y el muchacho vamos a ir al monte allá, pero regresaremos, ustedes espérennos aquí. Y conocemos la historia. Abraham preparó la leña, preparó el fuego, todo, amarró a Isaac. Ahora, ¿Isaac conocería del Señor? Claro que sí. No fue rebelde a su padre, no se le rebeló a su padre. También estaba mostrando un corazón obediente, diga obediente. Y entonces lo acuesta, agarra el cuchillo, lo extiende y lo iba a descargar. Ahora, Hebreos dice que Abraham tenía tanta fe que creía que aun si Dios permitía que descargara el cuchillo, le regresaría a su hijo de entre los muertos. Qué fe, ¿no? Por eso es llamado como el padre de la fe. Y entonces Dios le dijo, detente, mandó un ángel, dijo, detente, ya vi cómo está tu corazón. Ahora, hermano, pensemos en nosotros, ¿cómo está tu corazón? ¿De veras estamos siguiendo al Señor, caminando con el Señor, obedeciendo al Señor, o solo siendo religiosos? ¿De veras estamos haciendo las cosas a la manera de Dios o a nuestra manera? Son preguntas que deberíamos reflexionar. Y entonces Dios le dice, ahí está un carnero. ¿Qué le dijo Abraham a Isaac cuando le dijo, pues, ¿dónde está el sacrificio? Dios se proveerá. Y dice el versículo 14 que Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Proveyó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin mancha, sin contaminación, para limpiarnos a nosotros de todo pecado, hermanos.
Se considera que el mismo monte donde fue Abraham con su hijo, ahí fue crucificado Jesucristo. Era profético todo lo que estaba pasando. ¿Qué hizo Jesús? ¿Fue obediente o desobediente? Es nuestro máximo ejemplo. Pongo ejemplos humanos porque luego dicen, pero era Jesucristo, pero era verdadero hombre y verdadero Dios, hermanos, como tú y como yo. Y Él nos entiende en todas nuestras tentaciones y debilidades y necesidades, porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin un solo pecado. Cuando Él fue en el huerto de Getsemaní, humanamente sentía la presión, ¿sí o no? Y también la carga de saber que todos los pecados iban a ser puestos sobre Él. Y fue ahí con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y les dijo, aquí quédense, oren. Y Él se adelantó un poco más. Y clamó al Padre y le dijo, Padre. ¿Cuántos le llaman Padre al Señor? Gloria a Dios. Es nuestro Padre, hermanos. Y fue y le dijo, Padre, si es posible. Qué bonito saber ir delante del Padre, ¿no? En la oración modelo que enseñó en el Sermón del Monte, que dijo, ustedes cuando oren digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Jesús aquí en el huerto de Getsemaní, sudando grandes gotas de sudor con sangre, en una presión que lo estaba como aplastando literalmente. Estaba en una situación que ni tú ni yo podemos imaginarnos. Así que si tú dices, estoy sufriendo lo indecible, nadie más ha sufrido como yo sufro, nadie puede comprenderme, Jesús te puede entender, hermano. Él tenía algo imponente y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Dale un aplauso al Señor, hermano. ¿Sabías que el Señor a veces dice no? ¿Qué le dijo Elías? Quítame la vida. ¿Y qué dijo el Señor? No. Come, bebe y órale, todavía te faltan cosas que hacer. ¿Cuántos dicen, ay Señor, danos cosas que hacer todavía? Come el alimento de Dios. Todavía tenemos cosas que hacer, hermanos. Y Jesús regresó y vio a sus discípulos. ¿Y cómo estaban? ¿Cómo está el de al lado ahí? A ver, fíjate. Y regresó el Señor otra vez. Imagínate lo que era esa carga impresionante. Y volvió y se postró y rogó y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué crees que le contestó el Señor? Ahí está la cruz. ¿Y qué hizo Jesús? Voy a la cruz. Se levantó de ahí. ¿Y qué hizo? Dijo, voy a la cruz. Porque ahí empezó. Cuando lo aprendieron, fue llevado al Sanedrín, fue maltratado toda la noche, fue llevado después ante Pilato, fue maltratado nuevamente, fue crucificado, fue traspasado,
fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gran gloria. Dale un aplauso al Señor, hermano. La obediencia al Señor siempre trae grandes bendiciones, hermano. Imagínate nada más, el mismo Señor Jesús, dice el escritor de Hebreos, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él se sujetó a las autoridades civiles, ¿sí o no? Le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos al César? Dijo, a ver la moneda. ¿De quién es esta? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obediencia, gloria y honra por los siglos de los siglos. Es lo que merece nuestro Señor, hermanos. Cuando él fue al templo, que estaba ya jovencito y que se quedó allá extraviado, entre comillas, para los papás, él sabía lo que hacía. Y regresaron y estaba con los ancianos ahí hablándolo, los tenía con el ojo cuadrado. Y los papás le dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice que se fue con los papás, con José y con María. Y estaba sujeto a ellos. Él sabía que en todo debería ser obediente, hermano. No, yo soy Dios y José y María son creación mía. Él se sometió para bendecirnos a nosotros, hermanos. Termino con Filipenses 2. Filipenses, creo que, no sé si me equivoqué aquí, le puse 2 o es 3. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ya lo encontraron? Bueno, desde el versículo 3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Diga, calmado, hermano, hermana. No andes de peleonero, de peleonera, ni para querer sentirte la mamá de los pollitos. No, calmado. Nada hagas por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿Cómo debemos ser? Híjole, nos falta mucho. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la muerte de cruz era lo más humillante. La Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso hace ese énfasis. Y muerte de cruz, por lo cual, por ser obediente hasta la muerte y la peor muerte, Dios el Padre, ¿qué hizo? Dígalo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apláudele al Señor, hermano.
Por eso Pablo, cuando decía yo también tengo que gloriarme, ¿qué dijo de todas las cosas que tenía que gloriarse? Las estimo como basura. Mi ascendencia de los religiosos, del Sanedrín, judío, etcétera, todo cuanto para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ponte de pie, hermano y hermana. Haya pues en cada uno de nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. No andemos ahí haciendo nada por contienda, ni por vanagloria. Que el Señor nos ayude a la humildad, ¿no creen? Antes con humildad, estimando a los otros como superiores a uno mismo. Ay, hermanos, no veamos solo por lo nuestro, sino por los demás. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos habla porque quiere todavía hacer grandes cosas con nosotros y nos llama a caminar con Él, a obedecerle, para ser bendecidos por Él. Él no quiere lo malo para nosotros, Él quiere lo bueno para nosotros. Pero como veíamos en Deuteronomio 28, ahí está la bendición de la obediencia o la maldición de la desobediencia. Tú escoges. Mucha gente escoge ser desobediente y seguirán cantando el hijo desobediente. Pero nosotros queremos ser obedientes a nuestro Padre Celestial y hacer lo que Él nos dice que hagamos, hermanos. Seamos fieles al Señor, seamos fieles a su palabra, seamos obedientes al Señor. ¿Cómo quieres terminar? ¿Como Saúl o como Abraham o como Noé o como muchos otros hombres y mujeres de Dios que fueron fieles y obedientes al Señor? Hermano, escudriñemos las Escrituras. No crean a todo espíritu, o sea, toda persona que ande ahí diciendo cosas que no son conforme a las Escrituras. Para eso nos las dejó el Señor, para que no dijéramos: ay, me imagino que a lo mejor está muy bien esta persona. Es más, Proverbios 1 dice que la palabra de Dios, aunque habla de los proverbios, pero habla en general de la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo. O sea, ay, es que yo no he estudiado, es que yo apenas sé leer. Pero si tú lees la Biblia, oras al Señor, confías en el Señor, le obedeces al Señor, serás sabio. Dios hace sabio al sencillo. Como hijos obedientes, hermanos, demostremos a quien hemos seguido, en quien confiamos, a quien servimos. Yo sé que todos fallamos, hermanos. Si alguno dice que no peca, es un mentiroso, dice el apóstol Juan. Pero si pecamos, eventualmente ya no practicamos el pecado y confesamos nuestro pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así que, ¿cuántos creen que necesitamos más bendiciones del Señor? Ver más la mano del Señor en nuestra vida. Levanta tus manos y dile: yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero ver tu mano obrando en mi vida. Yo quiero que tu Espíritu Santo me guíe siempre a toda verdad. Yo quiero que tu Espíritu Santo obre poderosamente en mi vida. Yo quiero menguar y que tú crezcas, Señor. Que mi carne cada vez esté más ahí en el altar, como dice Romanos 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mis pensamientos, mis emociones, todo esté dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Queremos ser como estos hombres, pero sobre todo nuestro gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Que clamó a ti, pero dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Porque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir caminando contigo hasta el último día de nuestra vida, como lo hizo Pablo, Pedro, Juan y miles de hermanos en Cristo. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. El principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la obediencia al Señor. Es más sabio el que obedece al Señor aunque no haya estudiado ni la primaria, al que tenga doctorados y sea un desobediente. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Ayúdanos, Señor. En ti confiaré, tu promesa